Buen día, soy la doctora Mariana Correro Díaz y es un placer estar con ustedes en esta sesión. Agradezco la invitación. El tema de hoy es educación, principios éticos y responsabilidad social en la formación médica. Durante las últimas décadas hemos atestiguado la invitación para promover cambios en el paradigma de educación médica. En nuestro país, recientemente, la ANFEM compartió una agenda para el cambio de la educación médica en México. Podemos observar cómo las líneas de acción estratégica que plantea este documento hablan precisamente sobre cómo es importante el liderazgo en las facultades y escuelas de medicina, el hecho de poder desarrollar un sistema nacional de mejora continua, la innovación en la formación de los médicos, fortalecer la formación en posgrados, el desarrollo personal continuo, la formación de profesores, catalizar nuevos modelos de atención a la salud, la relevancia de la internacionalización de la educación médica y la importante estrategia para la comunicación y políticas de difusión. De manera muy relevante debemos señalar que los pilares de esta reforma curricular se basan sobre todo en un enfoque que aborde la estandarización de los resultados de aprendizaje, pero también una individualización del proceso mismo, una integración del conocimiento formal y de la experiencia clínica, así como un desarrollo de hábitos de búsqueda e innovación que impacten tanto en la capacitación y desarrollo continuo como, por ejemplo, en aspectos de investigación. Y en los últimos años también se ha enfatizado en la importancia del enfoque en la formación de la identidad profesional como un proceso continuo a lo largo de las diferentes fases en las que nos vamos desarrollando en este horizonte de la formación médica. Es decir, los aspectos de esa formación que impactan no solo en nuestra competencia profesional, sino también en aspectos de ética profesional e identidad profesional, todos ellos con el eje y la pauta de nuestra competencia profesional que va de la mano de una actualización continua y formación continua, pues están en este continuo desde el pregrado, el posgrado, este proceso de educación continua y también para aquellos de nosotros que estamos en los ámbitos académicos y de entrenamiento médico, una capacitación docente para la profesionalización de ese rol. Todo esto, algunos autores lo han conceptualizado como la ecología del profesionalismo, es decir, un continuo que se va alimentando mutuamente, que se va nutriendo, pero también que puede presentar riesgos o por lo menos hostilidades entre cada uno de estos niveles que será importante entonces abordar. ¿Y abordar cómo? Desde las dimensiones del currículo, es decir, la formación médica diseñada formalmente con una estructura curricular. En esta dimensión formal, como sabemos, es todo el plan de estudios, los programas, la estructura, la duración, los requisitos para la acreditación, pero también debe de contemplar el abordaje de las dimensiones del currículo informal y oculto. Ambas dimensiones son sumamente relevantes precisamente para el entrenamiento, la profesionalización y los procesos de socialización para que los nuevos integrantes se vayan precisamente desarrollando esta identidad profesional y se vayan incorporando en la profesión. Naturalmente aquí hay elementos muy valiosos del ethos de la profesión, pero también en estas dimensiones del currículo informal y oculto pueden estar elementos que pueden ser francamente contradictorios, por ejemplo, a los principios éticos y que también debemos de abordar dado que hay una responsabilidad de precisamente poder señalar la relevancia de aquellos principios éticos que son y que forman la pauta y el ethos de la profesión, pero también de aquellas situaciones que precisamente retan o contradicen a estos principios. Esto con la intención de que al abordarlo, el aprendizaje para los nuevos profesionales de la salud en formación, pues les brinde una posibilidad de cristalizar un aprendizaje a favor de esos principios éticos. Sin duda, esto es un reto para todos, abordar un nuevo paradigma. Y en palabras del doctor Eric Holbourn, educador médico canadiense, uno de los riesgos a evitar en estos nuevos paradigmas de formación médica sería lo que él ha acuñado con el término de nostalgialitis imperfecta profunda.
que en pocas palabras sería aquella añoranza de quienes estamos en la profesión y que vemos con nostalgia y como una gran pérdida aquellos modelos en los que nosotros fuimos formados y los vemos hoy como si hubieran sido perfectos cuando tenemos la oportunidad de enriquecer un nuevo paradigma de formación basada en las tendencias de innovación educativa y de herramientas para pedagogías de manera innovadora y contemporánea. Y bueno, esto no se limita a nuestro rol dentro de los campos de entrenamiento y educación médica con respecto a los alumnos, sino que también a nuestras propias competencias docentes y cómo en esta visión por sistemas vemos cómo esta labor docente no se limita a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también implica el que podamos participar en las diferentes esferas de la formación integral de los estudiantes, pero también impactar en la calidad de la atención médica y en la calidad de la educación y de la investigación médica, para lo cual requerimos el desarrollar nuestras propias competencias, no solo docentes y no solamente de conocimiento científico sobre nuestra área o disciplina de práctica profesional o especialidad, sino también sobre el manejo de tecnologías, aspectos de investigación educativa, sobre todo aspectos de diseño curricular, de metodologías de enseñanza y de evaluación de las mismas. Por lo tanto, estamos ante un panorama que nos habla de una responsabilidad de la profesión para poder mantener estas exigencias contemporáneas de una educación médica que precisamente retome todo aquello de la experiencia previa acumulada, pero también sea capaz de emprender un nuevo diseño curricular innovador en donde podamos plantear nuevos modelos que también en base a una tendencia internacional están planteados, por ejemplo, desde un modelo del desarrollo de competencias. Y son competencias desde el entendido de que es este concepto de que es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que incluyen también principios éticos y que reflejan no solamente una competencia técnica científica, sino también aspectos muy importantes relacionados con la responsabilidad social, la ética profesional y el compromiso con la sociedad. Muy importante entonces enfatizar que se considera hoy en día un modelo basado en competencias tanto en pregrado como en posgrado en la formación médica, como la tendencia en innovación educativa. Y muy importante comprender que una de esas competencias de igual relevancia que las otras en estos modelos es precisamente este dominio ético y del profesionalismo, esa dimensión de la ética profesional y de la responsabilidad social de la profesión. Ahora bien, también dentro de este amplio concepto de profesionalismo, de ese ethos de la profesión, de manera contemporánea se ha planteado el gran reto de comprender que esta competencia también aborde el desarrollo o la formación de la identidad profesional. En esta propuesta de los autores Cruz y Steiner, vemos cómo proponen una modificación a la pirámide de Miller, el desarrollo de competencias, en donde proponen que el ápice de esa pirámide sea precisamente el de la identidad profesional. No solamente el nivel previo en el de que se desarrolla la competencia porque la puedo actuar o desempeñar, sino en un proceso de interiorización, esto es del desarrollo de la identidad, en donde se llega a pensar, actuar y sentir como un médico o médica. Y este paradigma es también muy importante porque va ligado precisamente a estos aspectos de la ética profesional y del profesionalismo, no solo en la dimensión profesional del grupo, de la profesión, sino también en la esfera individual de cada una de las personas a las que llamamos médico o médica, bueno, cómo interiorizan a través de esos procesos de socializarse dentro de la profesión en esos años de formación en pregrado y posgrado y cómo estos elementos se van formando ya parte de esa identidad de quiénes son como médicos. Y bueno, a propósito de cómo esta identidad
pues nos acompaña en cada momento. Hoy debemos de hablar de esta experiencia extraordinaria de lo cotidiano. Es difícil hablar hoy de educación, principios éticos y responsabilidad social en la formación médica sin abordar el gran reto, la gran oportunidad, pero también la gran crisis que hemos enfrentado en medio de esta pandemia de COVID-19. Naturalmente, hay elementos del currículo oculto que esta pandemia ha explicitado. Sobre todo, yo resaltaría cómo los profesionales de la salud enfrentan una práctica cotidiana en la que existen recursos limitados y que en el entorno de la pandemia pues se ha agudizado una situación que quizás no es tan extraordinaria. Y algo importante en el aspecto de la responsabilidad social es precisamente reconocer que estamos en sistemas que están por lo menos retados, con y sin pandemia. Y cómo debemos entonces de adaptar en esos sistemas nuestra práctica de la enseñanza, del aprendizaje y del entrenamiento. Cómo también se han enfatizado algunos aspectos de nuestro propio cuidado y nuestro propio bienestar, pero también este aspecto de nuestra propia vulnerabilidad. Algo que retomaré más adelante porque finalmente un elemento crucial en el desarrollo de los futuros profesionales de la salud será esta adaptación al cambio, pero también el asumir como una responsabilidad social de la profesión, el promover en la formación de futuros profesionales las competencias no solamente de resiliencia, sino de autocuidado y bienestar, que puedan impactar en su desempeño y en su adaptabilidad a estos entornos cambiantes. Y claro, bueno, la oportunidad ha sido, en el medio de la crisis, el poder plantear estrategias de cambio en la educación médica, no solamente para el entorno de esta pandemia, sino para el entorno de momentos de crisis y de gran responsabilidad social, no solo de la profesión, sino también de las instituciones. Y ante esto, a nivel nacional e internacional, han surgido numerosas propuestas de cómo podemos estructurar nuestras actividades de formación de los profesionales de la salud en respuesta a esa responsabilidad social de que respondamos y brindemos ese apoyo a los usuarios de los sistemas de salud, pero también a los integrantes de esas comunidades, en este caso, de aprendizaje. Es importante el resaltar que si vamos a hablar de principios éticos y de responsabilidad social de la profesión, pues hablemos de cómo, por ejemplo, en el entorno de esta pandemia, una propuesta que comparto en pantalla es que abordemos los diferentes entornos para que podamos incidir en los diferentes miembros de la comunidad educativa y que podamos seguir cumpliendo con la responsabilidad social de la profesión, por un lado, de seguir formando profesionales de la salud, pero por el otro, de integrarnos en los equipos de salud y en los sistemas de salud para brindar esa atención, sobre todo en momentos de crisis sanitaria. Y por ello, en estas estrategias, una pauta importante es, número uno, la protección y seguridad a la comunidad educativa. Y esto insistiría desde la perspectiva de esa responsabilidad social de la profesión y de las instituciones, garantizar desde equipos de protección hasta protocolos de diagnóstico oportuno, tratamiento y de seguimiento para que pueda ser posible que estemos integrados en estos equipos. También de manera muy importante, número dos, es la continuidad académica con educación a distancia. Sin duda, esta pandemia nos ha puesto de manifiesto el hecho de que necesitamos evolucionar nuestras formas de educación y una de ellas es maximizar el uso de estos recursos tecnológicos que permitan una educación a distancia y el uso de las tecnologías, simuladores y otras estrategias y herramientas que nos permitan enriquecer la experiencia de la formación. El tercer elemento, la comunicación y acompañamiento emocional de la comunidad académica. Y aquí yo insistiría no solamente de los alumnos más vulnerables, como pueden ser los médicos internos de pregrado
los médicos residentes y una vulnerabilidad en el sentido de la relación de subordinación académica, médica e inclusive para los médicos residentes laboral que tienen con respecto a los superiores y a los responsables en las instituciones de salud, sino también un acompañamiento para todos los que integramos esa comunidad. Parecería hoy en día que el tema de la pandemia ha dado mayor relevancia a la importancia del autocuidado, de nuestra propia salud mental como profesionales de la salud, pero también del fenómeno del desgaste profesional del que hablaré más adelante. Y número 4, la respuesta y responsabilidad social, es decir, que maximicemos, optimicemos y busquemos alternativas de cómo llegar a través de estos procesos de formación de nuevos médicos y médicas a cumplir con nuestra responsabilidad de brindar el acceso a los servicios de salud y el derecho a la salud de la población general. Y bueno, por supuesto, hemos estado entonces enfrentando una situación donde los principios éticos que están presentes en nuestra práctica cotidiana, pues han tenido una experiencia extraordinaria. Y por ello quiero dar a entender, no que banalicemos la importancia de esta crisis sanitaria, sino que esto se ha convertido en una oportunidad de que podamos identificar cómo algunos elementos se hacen más explícitos durante esta crisis. Naturalmente, los principios de la vida, de la dignidad de la vida y de la autonomía, los principios de beneficencia y no maleficencia, pensar también en el principio de responsabilidad y cómo estos principios no solamente son en referencia a los pacientes, sino también a nosotros mismos. Es decir, esa dignidad humana y autonomía también tiene que ver con los profesionales de la salud, con nuestro propio autocuidado y bienestar, con nuestro derecho a la privacidad y confidencialidad de la información médica relacionada con nuestra propia salud y nuestro derecho a la salud. Esto de la mano también de esa responsabilidad institucional de que podamos brindar ambientes donde esta formación médica se pueda desarrollar de manera segura. Y va de la mano del principio ético de la responsabilidad, no solamente el de la responsabilidad personal, individual de cada uno de nosotros, en el rol que estemos dentro de estos ámbitos de formación, sino también esa responsabilidad profesional y social de poder contribuir en el desarrollo de futuros profesionales y de contribuir con médicos en formación que se integren en los equipos de salud para responder ante las necesidades actuales. Algo muy importante como principio ético es el de autorregulación y de nuevo desde esa dimensión de una autorregulación profesional individual, es decir, la propia pauta en la que yo mismo estoy comprometido y comprometida para identificar cuáles son esos principios éticos, mi competencia profesional, mi credencialización, pero también esa dimensión de la autorregulación profesional entre pares, cómo podemos entre nosotros contribuir al desarrollo entre nuestros colegas, pero también cómo está nuestra cultura de intervención cuando hay una práctica profesional que no es la más actualizada, por ejemplo, cómo funcionan esos principios de intervención entre colegas, pero también con los órganos y asociaciones profesionales que pueden regular esta práctica. Y precisamente esa es la tercera dimensión del principio ético de la autorregulación, cómo lo ejercemos como grupo, las asociaciones, cómo realizan sus procesos de intervención ante conductas no profesionales, por ejemplo, mala práctica, cuáles son los procesos de remediación, sanción y cómo podemos seguir nutriendo como grupo nuestra práctica profesional y el prestigio de la profesión. Y bueno, no de menor importancia es el principio de justicia. Hay un principio de justicia que muchas veces lo interpretamos como ese macro, en esa perspectiva macro de que es el acceso a los servicios de salud y el derecho a la salud en sí, que claro que lo es, pero que también tiene una expresión en esa relación uno a uno del profesional de la salud con el paciente, del médico con el paciente, en cuanto a proporcionarle aquella atención e información que requiera y también
del profesional de la salud y de los sistemas de salud, cómo gestionamos los recursos con los que contamos y cómo también podemos desarrollar un activismo para promover que los servicios de salud sigan proporcionando una atención de calidad y seguridad al paciente, pero también pues entrar en la arena pública y política de poder identificar necesidades, de ser unos promotores de este derecho a la salud y del desarrollo de nuestros sistemas de salud. Y por ello, me parece que donde se encuentran estos tres elementos del tema de hoy, educación, principios éticos y responsabilidad social, es precisamente en la pauta de este principio de justicia con un principio de ética profesional, entendiéndolo como que para nosotros como médicos, esa jornada, cada momento que estamos ahí, es un acto profesional, ético, social, moral y político. Porque cuando estamos pensando en ese ejercicio de la profesión, pensamos en una persona, la que llamamos médico o médica, que está en un ámbito de un sistema complejo, que es esta interacción entre los sistemas y niveles de salud, en esa interacción del uno a uno, sí, pero también en esa interacción uno a uno estamos participando en un sistema de redes y en un sistema de salud que también impacta en cómo es la percepción de la profesión en esos entornos. Y cómo este individuo, esta persona, está integrando esas dimensiones profesionales, la pauta de ética profesional, de los principios éticos que tenga precisamente interiorizados en esa identidad profesional, pero también una pauta personal de su propia pauta moral y ética, a la par de una dimensión de ese sujeto social o político que como ciudadano también tiene un marco legal y social ante el cual responder. Y esto es importante porque cuando hablamos entonces del desarrollo de estos principios éticos y del profesionalismo, debemos de pensar en esa interacción entre los diferentes niveles del sistema y cómo cuando incidimos en la formación de futuros profesionales de la salud, no solo estamos incidiendo en ese micronivel, sino también en los aspectos más amplios de la profesión. Y quisiera cerrar esta conversación, esta presentación del día de hoy, enfatizando algo muy relevante en la responsabilidad social en la formación médica. Algo que se ha evidenciado, me parece, a nivel internacional, aún más con la pandemia COVID. En este artículo del New England Journal of Medicine se preguntan si el COVID puede catalizar una transformación educativa, si el avance en una crisis del modelo basado en competencias ocurrirá. Y a la par de esto, de ese catalizador que pudiera ser este entorno de crisis para convertirnos en modelos basados en competencia, me parece también muy relevante el reporte que en el 2009 la Academia Nacional de Medicina en los Estados Unidos publicó respecto al tomar acción contra el desgaste profesional, un modelo de sistemas del desgaste profesional del clínico. Muy importante para entender por qué el bienestar y autocuidado son hoy en día considerados una competencia profesional y una responsabilidad social de la profesión, en el sentido de que debemos de intervenir ante situaciones que sabemos que hoy en día está bien documentado que pueden impactar como factores ambientales en la calidad de la atención y seguridad del paciente brindada por los médicos en formación. Y que estos factores ambientales sí, tienen una interacción muy importante con los factores personales, los de cada individuo. Pero aquí yo insistiría en que tenemos como científicos una aproximación a un fenómeno actualmente caracterizado como síndrome de desgaste profesional, en el que está bien documentado cómo este síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal ocurre dentro de los ámbitos de trabajo y ocurre como ámbito de trabajo en ese doble rol laboral y educativo que tienen los médicos en formación, en pregrado y en posgrado, ocurre y tiene repercusiones tanto personales, que pueden ir desde alteraciones en el estado de ánimo, ideación suicida y suicidio, hasta repercusiones profesionales que impactan en la calidad de la atención, la calidad, la seguridad y también los recursos dentro de los sistemas de salud.
Hoy en día la información sobre este síndrome es muy amplia y tenemos identificados diferentes elementos que pueden ser facilitadores de un ambiente y un entorno que promueva un mayor compromiso en esa responsabilidad profesional del ejercicio como médicos, pero también factores que pueden generar o facilitar ese desgaste con sus consecuencias dentro de estos sistemas. Sistemas que naturalmente tienen diferentes elementos externos y relacionados a los sistemas propiamente, factores del sistema de trabajo, pero obviamente también estos mediados por los factores individuales, finalmente dando un resultado de un amplio panorama entre el desgaste profesional, el burnout clínico, hasta un bienestar profesional. Es decir, estos factores ambientales e individuales pueden generar estas diferentes gamas de resultados y de ahí la importancia de que podamos intervenir, considerando que las consecuencias no solo son para el profesional de la salud mismo y su bienestar, sino que también pueden llegar a impactar a pacientes, a los mismos ámbitos de los sistemas de salud y a la sociedad. Y todo esto pues nos llevaría en un proceso de aprendizaje y mejora a tratar de incidir no solamente en esos factores individuales, sino también en esos factores ambientales o del sistema. Y un ejemplo concreto de esa responsabilidad social de la profesión es que ante esta evidencia de la relevancia de la competencia de bienestar y autocuidado, eh, podamos ofrecer programas de bienestar, por ejemplo, comparto aquí, para médicos residentes, en el que podamos impactar no solamente en el bienestar y autocuidado que puedan desarrollar estos médicos como una competencia y responsabilidad profesional, sino que también podamos expresar así nuestra responsabilidad social de la profesión, de contribuir con ese bienestar de los profesionales en formación y poder también con ello impactar en la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Muy importante poder articular diferentes estrategias curriculares, co-curriculares y servicios de apoyo que contribuyan al desarrollo, insisto, de la competencia de autocuidado y de bienestar. Implementar diferentes estrategias, inclusive en estos panoramas de crisis y cambiantes, estrategias virtuales, estrategias presenciales y de acompañamiento. Hoy más que nunca el autocuidado y el bienestar prevalecen como una competencia profesional fundamental y prioritaria. El empoderamiento primordial es sobre nuestro derecho a una práctica profesional con dignidad y bienestar. Esa responsabilidad que tenemos social de la profesión de poder impactar en la dignidad humana de los mismos profesionales de la salud que a la vez, al estar en participación directa y atención de los pacientes, pues podrán reconocer a ese otro ser humano también digno que tienen enfrente, ese ser humano al que llamamos paciente. Este empoderamiento al que me refiero es precisamente el poder asumir esa responsabilidad social, la que tenemos cada uno de nosotros, comprender que los principios éticos de la práctica profesional se expresan precisamente en entornos donde se reconozca como punto de partida este principio de la dignidad humana y de la justicia, donde ya entonces los principios de beneficencia, no maleficencia y autonomía toman otra dimensión y relevancia porque partimos de una relación sobre todo humana. Y esto es fundamental, me parece, en nuestro tema de hoy. Reconocer que para la educación y la responsabilidad social en la formación médica, lo fundamental es comprender que somos seres humanos, que los médicos en formación son seres humanos que son sujetos de derechos humanos y que estos incluyen el derecho al bienestar personal y a ejercer una profesión, una vocación en las mejores condiciones posibles. He aquí el gran reto para todos y cada uno de nosotros, el de reconocer que estamos en una dimensión de formación profesional en donde la dimensión humana, el ser humanos, ese reconocimiento mutuo es fundamental, en donde hoy, en medio de una pandemia, más que nunca, se ha enfatizado la relevancia para nuestra
profesión y deber ético y moral en la formación de nuevos médicos, reconocer que todos somos seres humanos, que compartimos todas estas crisis, pero también este olvidado asombro de estar vivos. Muchas gracias.